Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un tutorial muy interesante ya que vamos a ver cómo pasarle tus archivos de texto a OpenAI para poder interactuar con ellos, interactuar haciéndoles preguntas y que te puedan regresar información específica de tus archivos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar las librerías que vamos a necesitar para esto. Necesitamos instalar LangChain, el framework que estamos estudiando. Necesitamos instalar ChromaDB y TikTok. ChromaDB es una base de datos vectorizada para el manejo de los embeddings. Ahorita vamos a ver qué son los embeddings. Después vamos a ver algunas importaciones. Importamos OS para manejar nuestra API key. Importamos nuestro modelo de lenguaje OpenAI de LangChain. Importamos OpenAI embeddings. A OpenAI le vamos a pedir que genere nuestros embeddings. De langchain.embeddings.openai importamos OpenAI embeddings. Los embeddings es un tema muy importante porque las computadoras no entienden el lenguaje como nosotros lo entendemos. Si hay una secuencia de palabras, el significado de esa secuencia de palabras, el significado semántico no lo entendería una computadora. Entonces necesitamos pasar la información de manera que ella entienda esa secuencia de palabras y las pueda relacionar de alguna manera para cuando nosotros le hagamos preguntas. Entonces los embeddings lo que hacen es colocar las palabras o una secuencia de palabras de acuerdo a su significado en un campo de vectores. Las palabras que son similares se van a alojar juntas en este mapa de vectores. Entonces nosotros cuando nos regresen los embeddings vamos a ver cómo todo nuestro texto que le pasamos nos lo va a regresar en coordenadas. Estas coordenadas se guardan en las bases de datos vectorizadas que después nosotros utilizamos para tener información de ahí. La base de datos vectorizada que vamos a utilizar va a ser Chroma. Es una base de datos local, aunque también existen otras como Pinecone en donde podemos alojarlas en la nube. Entonces importamos de langchain.vectorstores.chroma, importamos Chroma. De langchain.textsplitter importamos character text splitter, que nos va a servir para separar nuestro documento, si es un documento muy grande como el nuestro, en pedazos más pequeños. Y necesitamos cargar nuestro documento de alguna manera. Entonces ocupamos langchain.documentloaders, importamos textloader y vamos a utilizar una cadena que se llama retrieval-QA para hacer preguntas y respuestas. Lo que sí es que carguemos nuestra API key en nuestro entorno y después vamos a cargar nuestro documento. Para esto yo estoy cargando un documento que habla de la interoperabilidad de blockchain. Es está en formato .txt, pero es un documento bastante amplio que encontré en internet que se ve interesante. Utilizamos TextLoader para cargar nuestro documento, que yo lo tengo en una carpeta que se llama data, y lo guardamos en una variable loader. Después verificamos que el documento se ha cargado bien, solamente cargando el documento previamente que subimos por text.loader y lo guardamos en una variable document, se lo imprimimos. Y aquí está el mismo documento que tenemos, que mostramos anteriormente. Entonces lo que sigue es necesitamos hacer bloques de texto más pequeño, de caracteres más pequeños para poder pasarlo a la API de OpenAI. Entonces vamos a utilizar un chunk size de 5000 caracteres para estar agrupando esos caracteres de nuestro texto en pequeños bloques. Para nuestro caso ahorita chunk overlap no es necesario, no es relevante. Pasamos los documentos que cargamos previamente y los vamos a separar en distintos documentos. Lo que sigue es generar ahora sí los embeddings a través de OpenAI y le pasamos los documentos que separamos anteriormente y nuestra instancia de embeddings. Esto lo vamos a guardar localmente con Chroma en una variable database. Ahora lo que vamos a hacer es generar nuestro retriever. Para el retriever va a ser la manera en la que vamos a hacer preguntas a nuestros documentos. Entonces, de la database que generamos, vamos a utilizar un tipo de búsqueda similar en donde nuestra pregunta se va a vectorizar también y se va a relacionar con los vectores de nuestras respuestas, de nuestros documentos. SearchQuarks hace referencia a que nosotros pedimos que regrese los dos resultados más relevantes. Podríamos pedirle más, podríamos pedirle menos y lo guardamos en Retriever. Y por último ya iniciamos nuestra cadena para hacer preguntas. Utilizamos Retriever QA del tipo de from chain type. Iniciamos nuestro modelo de lenguaje. Temperatura 0. Chain type stuff significa que nosotros pasamos todos nuestros prompts de lo que generamos en el retriever a OpenAI en un solo bloque. Como ahorita no estamos manejando documentos muy grandes, podemos utilizar stuff. Para documentos más grandes utilizaríamos otro tipo de cadena como MapReduce. Y MapReduce lo que hace es que nos hace como un resumen de resúmenes.
y pasa un prompt dentro de otro prompt para irlo refinando. Entonces sí se maneja data un poco más grande, pero para nuestro caso, como no es mucho, vamos a utilizar stuff. Bueno, nuestro retriever como el retriever que generamos, y tenemos aquí una variable que se llama return source documents igual a true, que ahorita la voy a explicar un poquito más. Todo esto fue para poder generar nuestra pregunta. Entonces, una vez que ya tenemos seteado nuestra base de datos, cargados nuestros documentos, generado nuestro retriever, especificado nuestro tipo de cadena y otras variables, ya podemos hacer nuestra pregunta. Cargamos nuestra pregunta en una variable que se llama resultado y vamos a mostrar el resultado de la pregunta. Nosotros preguntamos qué se dice de la interoperabilidad. Nos regresa, se dice que la interoperabilidad es una arquitectura digital indispensable para el intercambio de datos y activos digitales en la digitalización del comercio electrónico, los servicios de e-gobierno. Ok, entonces ahora lo que podemos ver es como aquí guardamos return source documents igual a true, entonces nosotros podemos ver aquí los source documents, podemos ver de dónde está sacando esta respuesta o en dónde se está basando esta respuesta, qué parte del documento se estaba basando. Si buscamos esto, por ejemplo, en el documento, nos entrega esta parte del documento que aquí lo está citando. Entonces de esta manera nosotros podemos cargar documentos, haciendo un pequeño resumen de todo, podemos cargar documentos, los vectorizamos, los guardamos en una base de datos vectorizada, utilizamos esos vectores después para hacerle preguntas a nuestra base de datos que generamos con nuestro texto, y todavía podemos encima de eso regresar qué parte del documento nos da esta respuesta. Está bastante interesante este tema, en especial los embeddings. Cuando yo conocí los embeddings me voló la cabeza. Yo no conocía más que bases de datos normales, y utilizar bases de datos vectorizadas tiene algunas ventajas muy importantes en cómo manejar la información. Igual si quisieran algún otro tipo de documentos, solo cambiamos el loader. Después voy a hacer un tutorial en otro tipo de documentos.